Ser amo de casa nunca fue algo que buscase. Simplemente tomé el camino más fácil y fue así porque era lógico. Todo empezó cuando mi mujer, la doctora Claydance, terminó la carrera de arqueología y consiguió un trabajo como ayudante de un influyente agente de arte. De repente teníamos mucho dinero y ella ganaba aproximadamente 18 veces más que yo como camionero. En un instante, mi carnet de conducir era tan impresionante como un permiso de manipulador de alimentos comparado con su nuevo título. Que yo volviera a estudiar a los 50 fue idea suya. Al principio me sentía fuera de lugar en el campus, pero de alguna manera me sumergí en el estilo de vida. No tenía otra cosa que hacer que asistir a clases y escribir trabajos. Como ya no tenía que preocuparme por limpiar más, hasta usaba una pipa para fumar algunas veces, terminaba los deberes y me pasaba medio día jugando en el patio. Era como una jubilación anticipada. Daría cualquier cosa por volver a aquellos días. Para mí, todo empezó viendo la televisión. Estaba a punto de cambiar de canal porque no quería ver más atrocidades cometidas contra aldeanos indefensos, con sus granjas ardiendo al fondo y familia y vecinos en una fosa común. Fue entonces cuando vi El Ídolo, una pila de cráneos tallados en roca maciza, con sacrificios rojos goteando. Parpadeé sintiendo un escalofrío. Lo reconocí, aunque solo de mis sueños. De algún modo, no era algo lejano. Lo conocía bien. Mi esposa, la doctora Claydance, estaba en el extranjero. Miré mi copia de su itinerario y me estremecí. Ella estaba justo al otro lado de la frontera de la insurrección. Calculé que sería temprano por la noche allí y llamé a su hotel. No, soy su marido. Estoy intentando localizar a la doctora Claydance. Tuve que repetirlo varias veces antes de que le pasaran el teléfono a alguien que hablara mejor inglés. Siento la confusión, señor Claydance. Han llevado a su mujer al hospital. Hay un mensaje de su socio, el profesor Hujon. Es para que usted llame directamente. Ella no tenía su número, así que tendrá que llamar. ¿Estás listo para escribirlo? Fui a la pizarra de la nevera y escribí el número del profesor Hujon. ¿Qué le pasó a Camille?, pregunté cuando me puse en contacto con ella. El profesor Hujon se disculpó por no tener mi número a mano y se mostró aliviado de que hubiera llamado. «Va a tener el bebé», me dijo el académico. «¿Qué bebé?», pregunté. Había visto a mi esposa solo 6 días antes. No estaba embarazada. ¿Qué quieres decir?», el profesor Hujon sonaba confundido. «Es que mi mujer no estaba embarazada. ¿Cómo no se dio cuenta?». «Hacía 6 meses que no la veía. Estaba embarazada cuando llegué ayer a la excavación. Debo admitir que estoy muy agobiado». Espera, debe haber algún malentendido. Estamos hablando de Camille Claydance, ¿verdad? Sí, y está dando a luz ahora mismo. La embajada ha enviado a alguien aquí, a petición mía. No tiene nada de qué preocuparse, dijo intentando tranquilizarme. A ver, es que estoy preocupado por mi mujer. No estaba embarazada. ¿Hay alguna forma de que pueda comprobarlo y asegurarse de que no hubo algún tipo de error? No, es que no hay ningún error, señor Claydance. Todo se está llevando correctamente. Solo me preocupa que sea un poco pronto. Quiero decir, ¿por qué no iba a venir aquí si le tocaba trabajar? La voz del profesor Hujon sonaba serena, como si advirtiera de una conducta equivocada de mi parte. Lentamente, con manos temblorosas, colgué el teléfono. Me senté bastante confuso.
El pensamiento del altar de calaveras empapado seguía viniendo a mi mente. Durante los 2 días siguientes estuve afligido, incapaz de aceptar la realidad de lo que me habían dicho por teléfono. Intenté ponerme en contacto con Camille, sin embargo, mis llamadas nunca llegaban a ella. Me quedé esperando su llegada. Cuando volvió a casa, su pelo oscuro se había vuelto quebradizo y blanco, y parecía envejecida, cansada y débil. No llevaba ningún bebé, solo una mirada hundida en sus ojos que me atormentaba. No hablaba ni me respondía, y yo me preocupaba por lo que le había ocurrido. Era una mañana tranquila y había empezado a nevar suavemente. La ayudé a levantarse de la cama y la senté en la mesita del comedor junto a la cocina. Se quedó mirando a la nada, como si nunca hubiera vuelto a casa. Te quiero, le dije en voz baja. No tenía ni idea de cómo traerla de vuelta, pero se me partía el corazón al verla tan traumatizada. De alguna manera, oírme decir eso finalmente hizo que reaccionara. Empezó a llorar y me miró. Tardó unos instantes, pero dijo: Estoy contenta de estar en casa. Ha sido horrible. Trabajamos en ello. Empezó a recuperarse poco a poco, y al cabo de un tiempo, justo antes de Año Nuevo, sostenía una taza caliente entre las manos y me dijo: Supongo que querrás saber qué pasó. Bueno, solo si sientes que puedes contármelo. Intenté tranquilizarla, aunque realmente necesitaba saberlo. Todo empezó cuando descubrí el ídolo de Dwinbid. Era una vieja leyenda. Ahora se podía probar que era un culto real. Fue todo un hallazgo. Mas hubo un accidente. Una de las estudiantes del profesor Hugo, ella se cayó sobre él. Fue mi mano la que sostuvo el trapo para limpiar la sangre del artefacto. Esa noche experimenté terribles dolores. Por la mañana era como si estuviera embarazada de 4 o 5 meses. Al segundo día estaba a punto de dar a luz. Fue horroroso. Ya ves, Michael, la leyenda es cierta y estoy condenada. ¿La estatua de calaveras? Pregunté temblando de miedo ante su tono morboso y su lenta dicción. Dwinbid era un demonio nacido de 7 novias, una criatura sedienta de sangre. Los monjes lucharon contra él hasta el final y consiguieron decapitarle las 7 cabezas. Apiladas juntas, se convirtieron en piedra. Esa es la leyenda. Solo la sangre de los creyentes podría revivirla. Así que fue enterrada para evitar tal cosa. Pero eso es solo una leyenda. Camille negó con la cabeza. ¿Qué pasó en el hospital? Pregunté, pero me arrepentí cuando se limitó a sollozar y temblar, incapaz de decir lo que le había pasado allí. Nuestra casa estaba silenciosa, como una tumba bajo una atmósfera opresiva. Mi mujer pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, dejándome solo con mis preocupaciones y mis preguntas. No pasó mucho tiempo antes de que Don Caudle intentara ponerse en contacto con ella, dejándole mensajes de condolencia y preguntas sobre la venta del ídolo. ¿Era auténtico o no? Finalmente hablé por el teléfono con la señora Caudle. Solo pude decirle que mi mujer no estaba en condiciones de tratar con ella. No podía descifrar la recomendación de mi mujer sobre la adquisición, que era a la vez certificadamente auténtica y también que no se podía vender. Esto es muy injusto, señor Claydance. Tengo varias ofertas que se acercan a los 6 ceros y su esposa no ha firmado la legalidad de la venta. Esto es muy poco profesional y estoy descontenta.
La señora Caudle me dijo que estaba insatisfecha acerca de cómo yo debería mostrar más preocupación por ese descontento. Pero colgué el teléfono. Aquella noche presencié con mis propios ojos el comienzo del espantoso horror. Mi esposa yacía en nuestra cama, atormentada por alguna tortura invisible. Luego, cuando se calmó, vi cómo crecía su vientre y pasé toda la noche despierto con un pavor incrédulo. Por la mañana había recobrado el conocimiento y me miró a mí, donde yo había velado insomne, y luego a su vientre. Soltó un gemido angustiado, con los ojos llorosos de inquietud y terror. ¡No! ¡Otra vez no!, sollozó Camille. Llamé a un médico y la llevé al hospital. No encontraron nada extraño en su embarazo y no parecían creernos que hubiera ocurrido de la noche a la mañana. La ecografía provocó una reacción diferente. Bueno, debe de haber algún problema con nuestro equipo. Se disculpó el técnico y apagó el monitor. Me enfrenté a ellos con el médico. Tenemos que acabar con esta cosa. Eso no es un niño. El médico negó con la cabeza. Eso no es posible. Su mujer, ya está en parto. Camille se puso histérica y exigió una cesárea, mas los médicos no cedieron. Insistieron en que podría dar a luz de forma natural. Todo era como una pesadilla. Al cabo de unas horas estaba dando a luz, y entonces vi la cosa que había utilizado su cuerpo como puerta de entrada a nuestro mundo. El médico se desplomó conmocionado, y la criatura se quedó tumbada entre las vísceras del parto, mirándome con un ojo oscuro de iris rojo infernal. Me quedé mirándola, con el cuerpo paralizado por el pánico, incapaz de actuar. Parpadeó una vez y empezó a levitar, goteando. Estaba podrido. Era un cráneo adulto con un trozo de médula espinal y las venas colgando desgarradas de la piel suelta del cuello. El hueso se veía a través de la carne flácida. Era imposible. Mi mente lo rechazó y no pude recordar qué me impulsó a arrojar una silla por la ventana, facilitando su huida. Salió volando en la noche nevada, dejando atrás a su madre. Me exigieron que hablara con la policía. No sabía qué decirles. Me inventé que todo había sido un error y que nunca había estado embarazada. No tenía ni idea de cómo se rompió la ventana, ni de cómo se volvió loco el médico que atendió el parto. De algún modo, los dos estábamos sentados en silencio en nuestra mesa, no mucho tiempo después de aquella horrible noche en el hospital. Nos mirábamos fijamente y entonces llamaron a la puerta. Era Don Caudle, con un maletín. Se sentó con nosotros y exigió respuestas a mi mujer, empujando papeles delante de ella e insistiendo en que no se iría sin una firma. Consignamos a alguien en algún lugar, a la exposición al artefacto maligno. Luego, Don Caudle abandonó nuestras vidas para siempre. O eso esperaba yo. Pasaron los días y una noche encontré a Camille tumbada en el suelo del pasillo, con el vapor de la ducha convirtiendo el aire en una niebla húmeda. Algo la oprimía, torturándola. Gritó de dolor y me apresuré a ayudarla. Sin embargo, no podía hacer nada más que contemplarla aterrorizado. De nuevo, estaba embarazada. Esperé sin dormir, dejándola en nuestra cama. A la noche siguiente, me estaba pariendo de nuevo. Nuestras sábanas y colchón estaban empapados de sangre.
La cabeza rodó por el suelo y me miró amenazadoramente. Abrió la boca, como saboreando el horror de su nacimiento, y luego también salió flotando por la ventana cuando la abrí, dejándola marchar. No sabía por qué le había ayudado a escapar. Tenía demasiado miedo para moverme o reaccionar, pero de algún modo, como una marioneta, me moví para ayudarla. Cuando se había marchado, cerré la ventana, impidiendo que entrara el frío del aire nocturno. ¿Qué demonios nos está pasando?, le pregunté. Camille se quedó sentada mirando sin respuesta. Parecía condenada y petrificada. Sentí la inquietante angustia de que nuestros problemas no hubieran hecho más que empezar. Necesitaba hacer algo para resistir la silenciosa calamidad de mi hogar, y me puse manos a la obra para arrastrar el colchón y la ropa de cama hasta nuestro patio trasero y quemarlo espectacularmente. Cuando terminó, había un montón de cenizas. Yo esperaba que todo hubiera terminado y pudiéramos seguir adelante. Nada de aquello parecía real, excepto que había sucedido. Quería olvidar, pero cada vez que cerraba los ojos, podía ver la mirada fija de las cosas que ella había parido. Cuando volví a entrar, encontré a Camille contra la pared, con la cara pegada a ella. Estaba muy angustiada. Algo doloroso la asolaba. Se derrumbó en mis brazos y temí otro embarazo más. Lo siento, le dije débilmente. Se negó a levantarse del suelo, así que la acomodé allí. A la mañana siguiente, temprano, dio a luz. Luego llegó el cuarto de los horrores decapitados. Abrió obedientemente la puerta trasera y la dejé escapar, incapaz de resistir el impulso de hacerlo. Encontré sus cuadernos y empecé a leer sobre la legendaria excavación y el demonio Dwinbid. Había poca información, un poco más de la que ella me había contado. Sin embargo, vi un boceto del artefacto, el altar, y observé que estaba compuesto por 7 cabezas de piedra apiladas al azar. Reconocí la horrible mirada de los demoníacos globos oculares en las cuencas de los cráneos que miraban con espantosa malevolencia. Estábamos a su merced, atrapados indefensos en el ciclo. Nuestros días seguían y seguían, esperando el siguiente embarazo y parto, la siguiente concepción y la que le seguía después de esa. Luego del último nos sentamos en silencio, rezando sin palabras a ningún dios en particular para que por fin se acabara. Le pregunté a Camille. ¿Ya está? ¿Crees que se acabó? Se encogió de hombros, sorbiendo su té y mirando el blanco manto de nieve del exterior. Dijo misteriosamente: «Vive de nuevo a través de mí. ¿Qué puedo hacer yo, sino que verlo pasar?» No tenía ni idea de lo que quería decir. Sin embargo, a pesar de la calidez de nuestro hogar, sentía tanto frío como el mundo exterior. Temblaba de miedo, inseguro de lo que haría cuando me llamaran. Sentía que de alguna manera no había terminado. Fue entonces cuando nos invadió de nuevo Dawn Caudle. Estaba angustiada y despeinada. Había vendido el ídolo a un museo, solo para verse obligada a generar un reembolso, ya que el artefacto se desmoronó y reveló que eran simplemente 7 cabezas putrefactas, finamente momificadas por una capa de mortero pintada sobre ellas. Se suponía que el verdadero artefacto estaba tallado enteramente en piedra maciza.
Me has arruinado y ahora yo te arruinaré a ti. Downcaudle se puso entre mi mujer y yo, indignada y haciendo un berrinche. ¿Dónde están las cabezas ahora?, pregunté. ¿Qué?, preguntó Downcaudle. Reunidos como uno solo. Están ligados a sus sacerdotes, aquellos que los hicieron, los liberaron y los trasladaron. Viene Dwinbid. Camille sonrió extrañamente, con una mirada enloquecida. Luego se echó a reír. Era una risa estremecedora de pura locura y horror. La señora Caudle miró de nosotros a la oscuridad sobre la blanca nieve del exterior. Algo detrás del cristal captó su atención. Una novia para las necesidades del demonio, un padre que libera al vástago y una enfermera que alimenta, dijo Camille mientras reía oscuramente y con una claridad alucinante. De repente, mientras la observaba, el rostro de Downcaudle se transformó en un miedo absoluto, retorcido en un grito silencioso. El clima de la contorsión fue un chillido desgarrador y arañarse la cara con sus largas uñas. Lo que estuviera mirando detrás de nosotros era insoportablemente horrible y hambriento. La sangre latió a través de su traje y pateó el maletín. Corrió en círculos, desorientada e incapaz de escapar. Luego aceleró hacia la puerta trasera. De algún modo, fue directo a la amenazadora criatura que había en nuestro patio, en lugar de alejarse de ella. Me negué a mirar. Sabía que se la estaba comiendo porque podía oír sus gritos de terror y dolor mientras la consumía entera. Empezando por los pies, la mordisqueaba hasta que sus gritos se adentraron en ella, húmedamente amortiguados. Mi mujer se levantó y se quedó mirándola. ¡Qué hermosa bebé! Tiene la boca de su papá, 7 caras como labios y un solo diente brillante en cada barbilla. De hecho, tiene una gran boca hecha de 7 cabezas formadas en círculo. Es precioso, deberías verlo. Camille describió al monstruo de nuestro patio. No, gracias, le dije, mirando fijamente los papeles del maletín abierto. En su desesperación, la jefa había traído un expediente en papel de su ayudante de mayor confianza. Podía haberlo rellenado para despedirla, ascenderla o lo que fuera. Era como un cheque en blanco. Lo agarré y pulsé el bolígrafo. Vas a dirigir el concesionario de arte de Caudle a partir de ahora. Alguien tiene que mantener las cosas limpias y ordenadas por aquí. Tenemos el resto de nuestras vidas para olvidar esto, murmuraba casi distraídamente, ignorando los arrullos de mi mujer a la cosa de nuestro patio trasero. Ya se va. Ahora tiene su propia vida que vivir. Camille sonaba triste. Oí un sonido como de grandes alas de murciélago batiendo el aire para despegar, y luego lo que fuera nos había dejado allí. Terminé el papeleo y fui a ponerme al lado de Camille. La rodeé con el brazo y la abracé mientras contemplábamos el prístino paisaje invernal. Las huellas de alguna abominación con garras habían dejado una marca, mas la nieve empezó a caer borrándola lentamente. Camille apoyó la cabeza en mi hombro y bebió un sorbo de té mientras observábamos aquello. Cariño, las cosas mejorarán, estoy seguro. Ya hemos pasado lo más difícil. Creo que estaremos bien, le dije,
con los ojos llorosos mientras deseaba desesperadamente creer en lo que decía. Sentí algo de tranquilidad cuando Camille me besó la mejilla y dijo: «Lo sé». Y recuerden que